Vamos ahora a la segunda parte de la actividad de cada miércoles cuando estudiamos la palabra a mitad de la semana. Y dada la circunstancia de lo que es tan celebrado en estos días, no solamente en nuestro país, no solamente en esta ciudad, sino ya prácticamente en todo el mundo, es esta fiesta que viene y que es una buena excusa para disfrazarse, para recoger caramelos y en algunos casos para comer muchos caramelos. Bueno, el tema es esta tarde los cristianos y el Halloween, esta fiesta tan popular que llena los lugares de los ventas de objetos, adornos, cuánta cosa que tenga que ver con la decoración de Halloween y que invade nuestra comunidad, invade nuestras ciudades, invade las casas, ahora que también son parte de esta fiesta porque parece que hay competencia quién pone los monos más feos y más horripilantes en sus casas y todo eso en base a esta fiesta de la cual tenemos algunas opiniones un poco encontradas. Y es lo que queremos conversar y estudiar a la luz de la palabra en esta tarde. Y comenzamos con esto. ¿Cuál sea el origen o historia de Halloween? Esto es celebrado cada día más de maneras diferentes, por personas diferentes, en lugares diferentes alrededor de este planeta. Tradicionalmente, esta fiesta se conocía como la fiesta de la Víspera de Todos los Santos. Y la razón es porque coincide y se celebra justo un día o dos, un día más bien, antes del Día de Todos los Santos. Fiesta de origen católico romano en el cual las personas oran por sus difuntos y le piden al Señor que estas personas estén bien donde quiera que estén. Y para ello también en ese día, hasta el día de hoy, en distintos países se hacen verdaderas fiestas en los cementerios donde las familias van a compartir juntos y a comer y a beber en memoria de esa persona. Así que a través del tiempo esto realmente se ha convertido en una fiesta donde la cultura de cada región, de cada país, de cada grupo que lo practica ha establecido ciertas reglas, ciertos adornos y ciertas ceremonias que se hacen en esos días. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en las comunidades de este país, esto se ha transformado realmente no solamente en un asunto cultural, sino también en un asunto comercial. Porque lo cierto es que desde agosto prácticamente tenemos en las tiendas, en todo lugar, venta de artículos, venta de decoraciones, venta de calabazas, de adornos, de murciélagos, de brujas, de brujos. En fin, usted puede acabar con todas las ideas y cosas que tenemos en las tiendas. Desafortunadamente, el énfasis de este día feriado en muchas partes y de este énfasis comercial ha pasado de asuntos malignos, de brujas y de brujas sentadas en sus escobas, viajando por los aires, se ha transformado y ha sido reorientado a pequeños vaqueros, a pequeñas indios y a princesas y a héroes de la televisión que se pasean con estos disfraces en esa noche, donde esa atracción maligna y dirigida al oculto y lo pagano tiende o trata de desvanecerse en medio de una fiesta ya con otros matices como lo que estamos viendo en la actualidad. Satanás, esto no cabe ni la menor duda, ha convertido esto en un día comercial
y se ha enfocado sutilmente en mantener estos elementos demoníacos y desagradables para muchos de nosotros. Sí, ir caminando por la vereda de su cuadra, de su casa, no es grato encontrarse con de repente una sombra y un monstruo que se le aparece encima y le dice Happy Halloween, ¿verdad? Nos asusta. Así es que esto es parte de lo que sucede en estos días. En nuestro vecindario, sin ir más lejos, por lo menos un vecino, una vecina de nuestra área ahí, tiene su casa adornada con luces, murciélagos y monos ahí que hacen alarde para esta celebración. Sin embargo, cuando queremos hablar acerca de esto, es imprescindible buscar la raíz histórica de esta celebración. ¿De dónde viene esta fiesta? ¿Cómo se desarrolla en el tiempo y llega hasta este momento? Bueno, si vamos a los libros de historia, especialmente en lo que hoy es Europa y especialmente en algunas regiones de Inglaterra, nos encontramos con que esto comienza con un gran festival de nombre Samaín y que era el inicio del año, o sea, como el 1 de enero para nosotros, para ellos era justo este día el inicio del año de este grupo de personas conocidos en la historia como los celtas. Toda una cultura con sus propias costumbres y celebraciones, entre esta fiesta. En Sanaim, entonces, los granjeros traían ganado de los pastos secos del verano y las personas se reunían para empezar a construir protecciones, ¿verdad? O albergues para que los animales pasaran el invierno y sobrevivieran. El festival también tenía, por supuesto, un significado religioso y las personas quemaban frutas, quemaban verduras, grano y posiblemente en algunos casos animalitos pequeños como ofrendas a los dioses que ellos tenían. En las anécdotas de la cultura celta antigua, Samaín también era un tiempo mágico de transición en que se peleaban importantes batallas y las hadas, los fantasmas, lanzaban sus hechizos para favorecer a unos u a otros mientras luchaban. Era un tiempo realmente donde se rompían las barreras entre lo natural y lo sobrenatural. Y los celtas tenían una creencia que agrega un punto delicado a esta celebración. Ahí los vemos en una danza, en una muestra de su celebración, donde ellos creían que los muertos podían caminar entre los vivos, especialmente en ese día y durante esas semanas. Así que se agrega ahí un elemento bastante curioso acerca de esta fiesta. Así que si los muertos podían aparecerse y estar entre los vivos, esto daba la posibilidad de que los vivos se pusieran en contacto con los muertos y los cuales, según los celtas, podían entregar secretos que se llevaron a la tumba y también podían predecir o contarles algunas cosas acerca del futuro. Ahora, la gente que se ha dedicado a estudiar más este tema con erudición, creen que la relación de Halloween con los fantasmas, los alimentos y la adivinación empezó con todas estas costumbres paganas que se sumaron a esto aproximadamente hace unos 2000 años atrás. Así es que justamente en el tiempo de Jesús, mientras él traía el evangelio de salvación a la zona romana donde los judíos vivían, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, en toda esa zona, en el lado
europeo estaba esta cultura celta desarrollando esta fiesta que empezaba a permear a todos los lugares alrededor de ellos. Ahora, todo esto lo decimos y lo comentamos para poder hacernos una pregunta clave para usted, para mí, para la iglesia, para todos nosotros. ¿Puede el pueblo cristiano participar de esta fiesta? ¿Puede el pueblo cristiano, usted, yo, nuestra iglesia, podemos participar de esta fiesta? Y esta pregunta, con el tiempo, ha provocado que entre los cristianos, el que podamos o no podamos, se transforma en un tema bastante controversial. Hay una revista cristiana que sale cada 15 días y que yo recibo sagradamente en mi computadora. Trae esta semana un artículo precisamente hablando de eso. Y la verdad es que al terminar de leerlo, yo no comparto del todo lo que el autor estaba diciendo. ¿Y qué estaba diciendo? Dicen ustedes, bueno, que sí, que no, que lo más seguro era que estaba bien celebrarlo. Y eso no me cae bien, especialmente cuando comparamos algunos pasajes con lo que esta fiesta tiene detrás. A lo mejor hay cosas que la gente celebra sin mayor significado, pero cuidado que don Satanás nunca está en el calendario, pero cada día del año está tratando de hacernos caer. Así que ¿puede o no puede celebrar Halloween? Es un tema controversial. Y por ejemplo, los celtas, algunos cristianos celebran Halloween simplemente usando disfraces y divirtiéndose, viendo esto como algo inocente e inofensivo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Y uno lo ve en su propia comunidad, que vemos ahora de repente gente que uno sabe que va a la iglesia, sabe que tienen una fe, pero andan con sus niños recogiendo caramelos. Ahora, ¿cómo andan los niños? Pues ya no andan vestidos de brujas, ni de diablos, ni de murciélagos, sino que andan vestidos de Batman, de Robin, del Hombre Araña, del Señor Esponja y de otros disfraces. Y las señoritas, las niñas, prefieren Blancanieves, el vestido de Blancanieves, el vestido de la Cenicienta, y todos estos personajes de la literatura y de las películas y de la televisión que hacen que todo esto de repente tome mágicamente un buen propósito. Así que algunos cristianos están haciendo esto usando disfraces, divirtiéndose y viendo esto como algo realmente inofensivo. Pero otros están igualmente convencidos que Halloween es una fiesta satánica establecida para adorar espíritus malignos y promover las tinieblas y la maldad. Así que la pregunta ahora es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de estos dos pensamientos, avenidas de reflexión, tiene la razón? ¿Es posible entonces, dicho todo esto, para los cristianos celebrar Halloween sin comprometer nuestra fe? Fíjense que la fiesta de Halloween, sin importar cómo sea comercializada, no nos cabe la menor duda que tiene raíces y su origen en una cultura pagana. Tan inocente como pueda parecer para alguno, no es algo que debamos tomar a la ligera. Los cristianos en general tienden a tener varias maneras de celebrar o no celebrar Halloween. Para algunos, por ejemplo, hay una fiesta alternativa y se le está llamando en muchos lugares la fiesta de la cosecha. En algunos lugares, 30 y 31, se celebra lo que la tierra da, los frutos, la cosecha, lo que va quedando, especialmente en nuestro hemisferio norte, donde
ya la tierra está dejando de producir y hay que prepararse para el invierno. En el otro hemisferio, esto es muy curioso porque es todo lo contrario. Entonces ahí no coinciden todos los elementos de esta fiesta de la cosecha. Allá realmente hay cosecha. En el hemisferio norte ya las cosechas han pasado prácticamente. En muchos lugares ya ha llegado la nieve, así que ya no es tiempo de sembrar ni de cosechar. Pero es la alternancia que vemos hoy para no mezclarnos entonces con los diablillos, las brujas y Satanás. Ahora estamos celebrando la cosecha. Para otros es mantenerse lejos de los fantasmas, los brujos, los duendes y usar disfraces inofensivos como acabo de mencionar. Disfraces de princesa, de payasos, de vaqueros, de superhéroes, ¿verdad? De tantos que hay ahora, porque cada semana parece que sale un nuevo héroe. Así es que algunos deciden no hacer nada y eligen encerrarse en sus casas con la luz apagada y no mezclarse para nada con la celebración de una o de otra fiesta. Ahora, con nuestra libertad que tenemos en Cristo, cada uno de nosotros somos libres realmente, como en todas las cosas, de decidir cómo actuar, participar o no participar, ir o venir. Ese es el gran privilegio y es la gran verdad del Evangelio del Señor, que Él siempre nos da libertad para decidir. Aún creer en Él es un proceso donde en toda libertad decidimos aceptarlo o rechazarlo. Así es que en este caso tenemos que tener claro que cada uno con su familia, cada uno como parte de su iglesia, deben tener un pensamiento común en cuanto a esta celebración. La Escritura no habla nada con respecto a Halloween. No hay ni siquiera la más mínima referencia a esta fiesta. Sin embargo, hay una abundante cantidad de principios, pasajes que tienen declaraciones de Dios en cuanto a elementos y la participación de todos estos protagonistas aparecen claramente en la Escritura con algún tipo de instrucción de parte de Dios. Así que, aunque la Biblia no habla de Halloween, ni hace referencia a esta fiesta de ninguna manera, Dios conoce la naturaleza del ser humano y se encargó de dejar una serie de advertencias y de instrucciones acerca de la posible gana que tienen los seres humanos de celebrar justamente cosas que van en contra de su voluntad. Por ejemplo, en el Israel antiguo, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, la brujería, que es parte de esta celebración, era algo tan tremendo como un crimen, y la manera de castigar ese crimen era sencillamente con la muerte. Así que quiero compartir con ustedes 4 versículos, 4 pasajes más bien, porque en algunos casos es un versículo, en otro caso es un poquito más, de estos principios que Dios entrega para que usted y yo evaluemos si esto realmente es algo que podemos maquillar de una manera u otra para celebrarlo o que simplemente no es apropiado hacerlo. Empiezo con el primero. Fíjese lo que dice. Éxodo 22, 18. No dejarás con vida a ninguna hechicera. Así que si alguien era culpable de practicar la hechicería, bruja, brujo, lo que fuera, ¿qué dice la Biblia? Había que matarlo o matarla. No dejarás con vida a ninguna hechicera. Esa era la condena. Punto. Otro pasaje, Levítico 19, 31. No recurran, por favor, no los busquen a los encantadores ni a los adivinos.
no los consulten ni se contaminen con ellos. ¿Quién dice eso? Yo soy el Señor su Dios. Así que esta práctica, por ejemplo, de encantadores y de adivinos, no solamente afloran en Halloween, tienen sus negocios todo el año, en distintas partes de nuestra ciudad. Leen las cartas del tarot, adivinan con una bola de cristal y tantos otros trucos para encantar a la gente y adivinarles el futuro. ¿Qué dice Dios de esto? No los consulten ni se contaminen con ellos. Vamos a otro pasaje de Levítico 26. Dice, si alguien presta atención a los encantadores, es decir, brujos, adivinos, y se prostituye y va atrás de ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. ¿Quién dice esto? El Señor. ¿Qué les parece? Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va detrás de ellos, es decir, que asume todo lo que esta gente y adivinos y brujos proponen y lo siguen y lo practican, eso es prostituirse. Yo, dice el Señor, me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Cuando habla de eliminarlo, ¿cómo lo va a eliminar? ¿Lo va a hacer así, puff, y lo va a hacer desaparecer? No, la muerte lo recogerá rápidamente. Y el último en esta parte, el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación, morirán apedreados y serán los responsables de su propia muerte. Esto en el Israel del Antiguo Testamento se practicaba con mucha frecuencia y literalmente los traían, los llevaban a las orillas de la ciudad y allí los mataban a piedrazos. Hombres o mujeres, o hombres y mujeres que evoquen, es decir, que hagan ceremonias a espíritus de muertos y que se entreguen a la adivinación, la condena es que morirán a pedradas. Así que esto es en el contexto especialmente del Antiguo Testamento. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, la enseñanza con respecto a todas estas manifestaciones ocultas, el ocultismo, la adivinación y todas estas brujerías que hasta el día de hoy las vemos hasta en los periódicos, cada día salen horóscopos de brujos y brujas que anticipan o tratan de anticipar el futuro, reciben también ciertas instrucciones de parte de Dios. Por ejemplo, hay un relato, especialmente ahí en el libro de los Hechos, que muestra que el ocultismo y el cristianismo no se mezclan. Es claro el pasaje. Vamos a leerlo con calma en un momento. Pero quiero que me entienda bien. Todo el relato que está ahí en Hechos capítulo 8, del versículo 9 al 24, da con detalles la experiencia de este Simón, que muestra claramente que el ocultismo, la brujería, las celebraciones que tengan que ver con todas estas cosas y el cristianismo no se mezclan. Así que vamos al pasaje. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24 es todo el pasaje. En esta ocasión nosotros vamos a leer solo del 18 al 20 para que no tomemos demasiado tiempo en el pasaje. Pero usted léalo, por favor. Dice así: y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto,
porque en tu interior no eres recto con Dios. Yo me imagino la cara de Pedro, me imagino su gesto, su rechazo a este hombre. ¿Qué encontramos aquí? Entonces encontramos que una cosa es la hechicería y si ustedes andan en esa, allá ustedes, pero para acá no se crucen, porque si no, dice Pedro, muérete. Ese es el anhelo de Pedro, muérete, porque si crees que el don de Dios se puede comprar, eso no es así. También más adelante en el capítulo 13 de Hechos, encontramos otro relato, en este caso el de Elimas. Él era un hechicero. Y aquí se revela que la hechicería está extremadamente, violentamente, drásticamente opuesta al cristianismo. Vamos al pasaje que también lo leemos en dos partes. Dice así: luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, el señor Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que se traduce su nombre así, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. ¡Wow! ¿Qué hizo Pablo aquí? Llamó a Elimas un hijo del diablo, un enemigo de la justicia y un pervertidor de los caminos del Señor. Así que aquí en Hechos 16, en Filipos, también hay otra experiencia donde una joven adivina pierde sus poderes demoníacos cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo. Fue expulsado por Pablo. Así que en el caso de Pablo, por su conversión y su proceso tremendo de estar en las manos del Señor, no solamente él tenía la mirada como para provocar que este mago quedara ciego, sino que Pablo tenía esa percepción de detectar al Satanás rápidamente cuando andaba a su alrededor. En este caso, Hechos 16, versículo 18 especialmente, dice así la palabra del Señor. Esto lo repitió durante muchos días esta muchacha, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a este espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. El punto aquí interesante es que Pablo rehúsa permitir incluso que buenos comentarios vinieran de una persona endemoniada. Así que, porque esta muchacha andaba repitiendo algo que Pablo había dicho, que no era malo, pero en un contexto totalmente fuera de lugar, por eso cuando lo repitió por muchos días y Pablo ya estaba hastiado de esto, al darse vuelta le grita: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Así que el punto, como digo, es que Pablo rehúsa permitir que aunque el diablo diga algo bueno, por venir del diablo no es bueno. Así que cuidado con que nos engañemos de repente
con esto que parece ahora que no es tan malo, pero evidentemente tiene este trasfondo que lo hace malo. Más adelante todavía, como ven, Hechos tiene 4 relatos aquí específicos en cuanto a la brujería y todo lo que tiene que ver con Satanás. Hechos 19 muestra a nuevos conversos que abruptamente dejaban atrás su ocultismo confesando su obra malvada. Y en el proceso traían lo que se conoce en la cultura bíblica como la parafernalia, que es un conjunto de instrumentos o aparatos que se necesitan para hacer todo allí un alboroto. En el proceso entonces trajeron estas personas, estos hermanos trajeron todas estas cosas, incluyendo sus libros de magia, sus instrumentos, me imagino que hasta llevaron sus líquidos brujos y también sus bolas de cristal para adivinar, y lo quemaban frente al resto de hermanos presentes. Fíjese lo que dice el 19. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de estos libros era como de 50,000 piezas de plata. O sea, muchísimo dinero. Así que aquí tenemos la otra cara de este prisma de distintos ángulos que estamos tratando de exhibir en esta tarde. La pregunta ahora entonces es, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? ¿Puede hacerlo? ¿Hay algo de malo, por ejemplo, en vestirse como princesa o como vaquero o como Superman o como cualquiera de estos héroes de la televisión e ir alrededor de la cuadra pidiendo caramelos? La verdad es que yo pienso que de esa manera visto no hay nada de malo en eso. Anda alguien disfrazado buscando caramelitos y dulces y todo aquello. Pero ya sabemos que hay cosas acerca de Halloween que son prácticas contrarias a todos estos versículos y principios que hemos visto y deben ser evitadas. Así que si los padres van a permitir que sus hijos participen de Halloween, deben de asegurarse de que no involucren a los niños en los aspectos oscuros de esta celebración. Si los cristianos van a tomar parte en la fiesta de Halloween, sus actitudes, vestimenta y lo más importante, sus comportamientos deben reflejar una vida redimida. Observe bien lo que dice Pablo a los de Filipos. Dice así: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo hay que comportarse? Como es digno del Evangelio. Esa es la clave. Así que, como les dije, hoy también hay esa tendencia en muchas iglesias evangélicas y muchas iglesias que no son necesariamente evangélicas, pero son cristianas, donde tienen festivales de la cosecha e incorporan vestuarios en un ambiente devoto y muy inocente, y en el proceso distribuyen tratados evangelísticos para que la gente tenga oportunidad de escuchar, leer o tomar una decisión en cuanto al Evangelio. Y eso se distribuye juntamente con los dulces de Halloween. Entonces, dicho todo esto, ¿debemos o no celebrar Halloween los cristianos? ¿Qué opina usted?
después de todo lo que hemos dicho, lo que hemos visto, y en esta tarde con un poco de abogado del diablo metiendo ahí que pues podría ser, no sería tan malo, no sería tan bueno, en fin, todo eso, la pregunta legítima es esta: ¿debemos o no celebrar Halloween los cristianos? Y en primer lugar, debo decir que, como en todas las cosas, debemos de incorporar los principios de Romanos 14. Ahora, si yo me pusiera a ver el detalle de lo que dice Romanos 14, tendría ciertamente material para no un estudio de miércoles, para varios. Son 23 versículos el capítulo 14, con una cantidad de información tremenda acerca de la comprensión que debemos tener unos y otros en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra manera de decidir ciertas cosas. Como por ejemplo, versículo 4, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno para que tu propio Señor está en pie o caiga, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarles? Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno debe estar convencido de que su propia mente está haciendo lo correcto. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias. Eso es una evidencia de las muchas cosas que debemos tomar en cuenta para juzgarnos unos a otros. Por ejemplo, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos los compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Dios es Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Bueno, que va a haber una ocasión donde todos vamos a rendir cuentas a Dios. Parte de los principios de Romanos 14. Cada uno va a rendir cuentas a Dios. Pero anticipándonos a esos momentos, anticipándonos a la práctica de estos principios, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser justos en nuestros comentarios, justos en nuestras reacciones. Por mi parte, por lo que yo como pastor les he enseñado en la iglesia, yo prefiero mantenernos fuera de esto, no hacer siquiera una celebración de cosecha, para no mezclarnos con este espíritu de maldad que está presente de una manera u otra. No olviden que, por ejemplo, en nuestra ciudad, ya hace algunos años, pero no tantos, hubo personas, evidentemente fueron personas, no fueron robots, que pusieron en sus caramelos y dulces vidrio molido, metal, envuelto con los caramelos, y hubo muchos niños que terminaron en las salas de emergencia de nuestra ciudad. ¿Cuál fue la intención de eso? ¿Provocar alegría en las familias? Por supuesto que no. Entonces, no podemos, en medio de todo eso, no podemos permitir que nuestra convicción con respecto a cierto día de fiesta cause división en el cuerpo de Cristo. Así que si alguien ve, por ejemplo, que la iglesia de por allá está haciendo una fiesta, pues si lo están haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor y realmente hay corazones arrepentidos y que están con el mayor cuidado poniendo el nombre del Señor en alto y Satanás por el piso, bueno, pero no podemos andar tampoco de condenadores. Acuérdense que todos estaremos en la presencia del Señor recibiendo un juicio. Tampoco podemos usar nuestra libertad para causar que otros tropiecen en su fe. Decirle a otros que pues ya son malvados y que ya son diablos porque lo hicieron una vez, pues tampoco es del todo sabio. También debemos hacer todas las cosas para el Señor. Es decir, debemos honrar a nuestro Dios con todas nuestras actividades. Así que en una íntima reflexión, cada quien
como hemos tratado de hacer aquí en la iglesia, es decidir, ¿vamos a hacer todas las cosas para el Señor? Bueno, ¿esto sería algo realmente para el Señor? ¿O simplemente nos sumamos a la bola de la cultura para no estar desconectados o parecer bichos raros? ¿Cuál es la razón? Debemos hacer todas las cosas como para el Señor. Y finalmente, la decisión nos toca tomarla a cada uno de nosotros por nosotros mismos. La sugerencia uno la hace. El material bíblico uno lo comparte. Los principios que creemos que son de valor en este caso son compartidos. ¿Vamos a participar o no? Cada uno debe tomar una decisión responsable delante del Señor. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo voy a participar o no, voy a entregar caramelos o no, o voy a andar vestido de brujo allá en la calle, la respuesta es no, porque creo honestamente que los pasajes que hemos visto son más que claros y suficientes para decirnos no te metas con Satanás. Así que espero que todo esto ayude para que usted tome una decisión apropiada este próximo lunes 31, cuando se celebra el Día de las Brujas y de los brujos y de los diablos y de todos esos monos, incluyendo al señor Esponja en medio del desfile. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración y despedirnos en esta tarde. Padre bueno, en tus manos estamos y gracias por tu palabra, que con fidelidad y claridad nos dice lo que es mejor hacer o no hacer delante de tus ojos. Padre, bendícenos a cada uno y una vez más ponemos a cada nombre que tiene una necesidad de salud en tu presencia para que tú obres el milagro que tú consideres sea el más apropiado en cada caso. Danos tu bendición en esta tarde, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia y a todos nuestros hermanos a los cuales amamos con todo nuestro corazón. Tu bendición sea con nosotros, la pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.